Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Habíamos trabajado un poco la estructura molecular y habíamos trabajado los conceptos de polaridad de enlaces y polaridad de moléculas. Ahora ya van a ver las aplicaciones de conocer la estructura tridimensional de una molécula y su polaridad, y eso se va a expresar en deducir las fuerzas intermoleculares y a partir de ello deducir ciertas propiedades físicas que puedan tener las moléculas. De igual forma, en futuro, a partir de la estructura tridimensional y la polaridad, como van a ir viendo, vamos a deducir muchas propiedades químicas, es decir, explicar los mecanismos de reacción. Bien, empezamos a definir las fuerzas intermoleculares como las fuerzas de atracción entre moléculas, que como habíamos dicho son responsables de las propiedades macroscópicas, normalmente conocidas como propiedades físicas de ciertas moléculas. Entonces estas fuerzas intermoleculares van a estar en correlación con las propiedades físicas. Habíamos visto en la anterior clase que vamos a hablar de tres, las fuerzas dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno, ambos que corresponden a moléculas polares, y también vamos a hablar de las fuerzas de Van der Waals, conocidas también como fuerzas de London, asociadas a moléculas no polares. Entonces, para que ustedes puedan hablar de fuerzas intermoleculares, tendrían necesariamente que conocer los conceptos de cuándo una molécula es polar y cuándo una molécula no es polar. De ahí la importancia de seguir paso a paso el avance de la materia en química orgánica. Lo previo nos sirve para trabajar los nuevos conceptos. Fuerzas polares podemos encontrar entre moléculas que tengan carga, de ahí viene el polo. Acá se representan, por ejemplo, moléculas de agua, oxígeno en rojo y los hidrógenos en amarillo, rodeando a un ion sodio. Eh, la polaridad también nos va a ayudar a entender otro tema que vamos a trabajar posteriormente, conocido como solubilidad. Entonces, cuando nosotros disolvemos sal común en agua, los iones sodio van a interactuar mediante fuerzas intermoleculares con la parte negativa del agua, que sería el oxígeno, como ya conocen. Entonces, los oxígenos del agua van a rodear a un catión sodio y lo van a solubilizar. Y por el contrario, cuando el cloro, como vamos a ver en solubilidad, será rodeado por la parte negativa del agua. Esas interacciones de carga positiva con negativa ya se asocian con las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Sí? Negativo con positivo, negativo con positivo, esas serían interacciones dipolo-dipolo. En el caso de las fuerzas de Van der Waals, vamos a estar frente a moléculas no polares, como por ejemplo todos los alcanos. Si recuerdan, todos los alcanos tienen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. También recuerdan la diferencia de electronegatividad entre carbono-carbono es cero y carbono-hidrógeno es 0,4, lo cual hace que sus enlaces no sean polares. Como los alcanos no tienen enlaces polares, la molécula también será no polar. Entonces vamos a ver cómo se pueden entender las fuerzas entre moléculas no polares. Finalmente, en los puentes de hidrógeno, donde requiero un par de electrones por parte de alguna molécula y por el otro lado requiero un hidrógeno, de ahí viene el nombre hidrógeno. Pero el hidrógeno debe estar unido a un elemento electronegativo. Entonces son los tres conceptos que el día de hoy vamos a trabajar. Entenderemos en el puente hidrógeno que además de haber la condición de que se da entre moléculas polares, es decir, la parte positiva de una molécula, el metanol, por ejemplo, con su hidrógeno positivo, se acercará a la parte negativa del agua, pero las condiciones hacen que al margen de acercarse se pueda establecer un puente hidrógeno. Vamos a definir cuándo se dan puentes hidrógeno y cuándo no
de acuerdo a nuestros casos de estudio. Bien, empezamos con dipolo-dipolo. No hay todavía consultas. Entonces, fíjense, fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo son propias de moléculas polares, es decir, moléculas que tengan carga positiva y carga negativa. Entonces, se van a acomodar las moléculas de tal forma que la carga positiva de una molécula se acerque a la carga negativa de otra. El momento en que se acercan y hay esa atracción, esa sería una fuerza molecular tipo dipolo-dipolo. Como decíamos hace un momento, tenemos el caso del cloruro de sodio, donde el cloro le cede un electrón al sodio para hacer el enlace, ¿verdad? Entonces tendríamos el caso de que el sodio le ha cedido su electrón al cloro, de manera que el cloro va a tomar una carga negativa, y el sodio, al liberar su electrón, toma una carga positiva. Si ustedes se fijan en los valores de electronegatividad, el enlace sodio-cloro sería iónico, diferencia más de 1,7. Entonces, en este caso tenemos que la sal es una molécula muy polar, porque aquí hablamos de cargas. En enlace iónico hablamos de carga negativa y de carga positiva. Normalmente en química orgánica, a no ser que trabajemos reactividad, vamos a hablar de cargas parciales por el efecto inductivo, ¿verdad? Bien, entonces si entendemos que el sodio es un enlace iónico donde el sodio es positivo y el cloro negativo, podemos ver interacciones dipolo-dipolo en el caso de esta molécula con agua. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico ya conocerán que tiene un enlace, entenderán que el cloro tiene más electronegatividad que el hidrógeno, por lo tanto se distorsiona la nube de electrones y el cloro tiene una carga negativa. Y por tanto, como le quita los electrones del enlace al hidrógeno, el hidrógeno tendrá una carga positiva. Bien, entonces en esta circunstancia tengo otra molécula igual de ácido clorhídrico, cloro negativo, hidrógeno positivo, y las moléculas se acomodan de manera que sus cargas opuestas se atraigan generando esta fuerza intermolecular dipolo-dipolo. El HCl es un dipolo y el HCl es otro dipolo, solo que la carga negativa de una molécula va a atraerse con la carga positiva de otra. Aquí claramente podemos encontrar esta interacción dipolo-dipolo. Finalmente, con el mismo criterio, ya pasamos a una molécula orgánica, el 1-clorometano. En el 1-clorometano, ustedes se darán cuenta que los enlaces carbono-hidrógeno no son polares. Sin embargo, se darán cuenta que el enlace carbono-cloro sí es polar. El cloro es más electronegativo, por lo tanto dibujo el vector hacia el cloro. El cloro se carga negativo y el carbono se carga positivo. Entonces acá hay un solo vector, no tengo que sumar nada y digo esta molécula es polar con un polo negativo, que este delta significa parcialmente negativo, sobre el cloro y una carga parcialmente positiva sobre el carbono. Entonces este es un dipolo. Cuando el clorometano se acerca a otro clorometano, las moléculas se acomodan de manera de atraerse. ¿Sí? No puedo poner el cloro al lado del otro cloro porque harían repulsión. Entonces, ¿qué voy a poner? El carbono positivo al lado del cloro negativo. Y en este caso también va a haber una fuerza de atracción. Y acá lo mismo, el cloro negativo al lado del carbono positivo, que me va a dar una fuerza de atracción. Estas fuerzas de atracción serán aquellas conocidas como fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Bien, entonces fíjense cómo hemos ido trabajando el concepto hasta llegar incluso a una molécula orgánica.
Y lo primero que hacemos es dibujarla en 3 dimensiones. Lo segundo que hacemos es encontrar los enlaces polares. Y si hubiera más de uno, hay que encontrar la polaridad de la molécula. Y en este caso, cuando ya hayamos definido si la molécula es polar o no polar, hacer interactuar las cargas positiva con negativa o negativa con positiva. Entonces, de esta manera, nosotros podemos definir cuándo una determinada molécula, que de hecho tiene que ser polar, tendrá la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Si la molécula no es polar, no pueden cometer el error de decir que tiene esta interacción. Preguntas hasta acá. Ninguna. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a trabajar el concepto de la fuerza intermolecular puente de hidrógeno. ¿Sí? En el caso del agua, por ejemplo, que es el ejemplo más común, ustedes ya conocen que en el agua, por los vectores, por todo lo que hemos visto, conocemos que el oxígeno va a tener una carga negativa, es más electronegativo, y la suma de los vectores distribuyen por acá una carga parcialmente negativa, delta menos es parcialmente negativa, y el hidrógeno, si recuerdan que hay un vector hacia el oxígeno, este es negativo y este es positivo, el hidrógeno será positivo. Entonces, de hecho, el agua va a ser una molécula polar, con un oxígeno negativo y un hidrógeno positivo. Bien, de inicio podríamos decir que hay una atracción dipolo-dipolo, pero además de ello, hay ciertas condiciones que pueden generar lo que se denomina un puente de hidrógeno, que como ven se da entre un par de electrones libre y un hidrógeno unido a un elemento electronegativo. Entonces aquí en el agua, el oxígeno está unido, el hidrógeno está unido al oxígeno. El oxígeno se considera electronegativo porque produce polaridad. ¿Sí? En el caso de un metanol, también ustedes podrían asumir que el oxígeno del metanol es delta menos, carga parcialmente negativa, y el hidrógeno delta más, carga parcialmente positiva. Entonces el positivo hidrógeno con el negativo oxígeno pueden acercarse, y cuando se acerquen, como se cumplen estas condiciones, es decir, que una molécula tiene un par de electrones libre y la otra tiene un hidrógeno unido a un elemento electronegativo, como el oxígeno, entonces va a producir también el puente hidrógeno. Entonces acá estamos ya explicando cómo el enlace o puente hidrógeno, que en realidad es un pseudoenlace, por eso se le dice puente, se puede dar entre moléculas de agua o entre moléculas de alcoholes. Aquí tienen una animación donde se supone que este oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Con un par de electrones se está haciendo un puente hidrógeno con un hidrógeno, son moléculas de agua. Y con el hidrógeno positivo también podrá ser un puente hidrógeno con otra molécula. Entonces se van formando y rompiendo, formando y rompiendo. De esta molécula de agua que puede hacer puente hidrógeno, tanto sus pares de electrones libres como su hidrógeno. ¿Sí? Aquí con un par de electrones libres y un hidrógeno. Luego van cambiando a medida que se acercan y se separan, dos pares de electrones libres haciendo puente, un hidrógeno y un par de electrones libres, luego un par de electrones libres y otro hidrógeno. Entonces estas son las condiciones para entender el puente hidrógeno. Enseguida vamos a hablar un poquito más de este tema. Finalmente, como introducción, vamos a ver qué es lo que pasa cuando tengo dos moléculas no polares o apolares. Digamos que tenga dos alcanos que no tienen carga de partida. ¿Sí? Solo cuando estas moléculas se acercan lo suficiente, se inducen lo que se denominan pequeños dipolos instantáneos. ¿Sí? La superficie de la molécula polar, cuando esté muy cerca de la otra, va a distorsionar su nube. Digamos aquí hay nube electrónica,
y a este no le gusta la nube electrónica por repulsión, entonces un poquito la aleja hacia este lado, negativa, y hacia este lado la deja positiva. De esa manera hay unas pequeñísimas fuerzas dipolo-dipolo que solo duran mientras se acercan las moléculas. Entonces no van a dibujar cargas en este caso, lo que estamos haciendo es explicar simplemente la molécula polar instantáneamente y perdón, un ratito, por milisegundos se transforma en polar con dipolos instantáneos y muy pequeñitos, y esa atracción entre dipolos es lo que produce las fuerzas de London o Van der Waals. Entonces, fíjense, esta no es polar, pero cuando se acercan, fíjense, las moléculas se acercan e instantáneamente van a tener cargas positivas y negativas. Esto es solamente para explicar. No tienen que dibujarlo y ustedes ya deben reconocer que cuando una molécula no es polar, las fuerzas son de London y Van der Waals. ¿Para qué explicamos todo esto? Para que las consideren como fuerzas. Pero son fuerzas muy, muy pequeñitas, que solamente se inducen instantáneamente. Y apenas se separan las moléculas, otra vez son no polares. Entonces, esos son los tres tipos de fuerza intermolecular. Tenemos las moléculas no polares. Tenemos en las fuerzas de London o Van der Waals, perdón, tenemos moléculas no polares que momentáneamente adquieren una pequeña carga y producen un dipolo inducido, ¿sí? Son muy pequeños estos dipolos y son momentáneos, por lo tanto son las fuerzas más débiles de todas las atracciones intermoleculares. Es decir, una molécula no polar va a tener atracciones intermoleculares muy débiles. En cambio, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un éter, este es un éter dimetílico, si ustedes hacen la polaridad de la molécula, van a encontrar que en el oxígeno hay una carga parcial negativa y en los carbonos hay una carga parcial positiva. Entonces, de hecho, el éter dimetílico sería una molécula polar. Cuando se acerque a otro éter dimetílico, van a acercarse las cargas positivas con las cargas negativas. Estas dos hacen como una media acá y van a interactuar negativo con positivo. Esa sería una fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Y lo mismo en este caso, negativo con positivo del carbono estarían atrayéndose cargas negativas con positivas, esta vez en moléculas polares que ya tienen carga. Entonces, cuando digamos dos moléculas tienen el tipo de fuerza intermolecular dipolo-dipolo, vamos a entender que esas son más fuertes que las interacciones de London o Van der Waals. Entonces, una molécula polar va a tener mayor fuerza intermolecular que una molécula no polar. La molécula no polar, ¿qué fuerza tiene? London o Van der Waals. Y la molécula polar, inicialmente, ¿qué fuerza tiene? La fuerza dipolo-dipolo. Bien, entonces recuerden que cuando hablamos de las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, estamos hablando de moléculas polares que se van a atraer. El delta significa carga parcialmente negativa y el delta aquí significa carga parcialmente positiva. Entonces el oxígeno se atraerá con las cargas positivas de los carbonos para hacer una interacción dipolo-dipolo, que por supuesto es más fuerte que la interacción de London o Van der Waals. Ahí tienen las cargas. Y esto es lo que pasa. Se acercan las moléculas y van a ver que en amarillo se producen las atracciones positivo o negativo. Entonces, cuando hablamos de una molécula polar que ya tiene cargas, fíjense, está distorsionada la nube acá, una carga negativa y una positiva se atraen entre sí, esas serían las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Es decir, si imaginamos que son moléculas de éter, cuando se estén moviendo, el éter va a estar continuamente atrayéndose entre sí las cargas parcialmente negativas con las parcialmente positivas, formando una atracción intermolecular. Entonces aquí, si imaginamos que todos estos son moléculas de éter,
el negativo con el positivo se va a ir uniendo continuamente y generando la fuerza intermolecular conocida como dipolo-dipolo. Bien, ahora sí vamos a mayor profundidad con los puentes de hidrógeno. Habíamos dicho que para que hayan puentes de hidrógeno, primero debemos hablar de una molécula polar, como el agua. Entonces en el agua el oxígeno es rojo, los hidrógenos son amarillos, por lo tanto el oxígeno rojo tendrá carga negativa. Sí, los hidrógenos en blanco tendrán carga, el oxígeno carga negativa y los hidrógenos carga positiva. Entonces en este otro caso, igual los hidrógenos carga positiva, el oxígeno carga negativa. Esto ya es algo que hemos avanzado. Bien, entonces nosotros entendemos que la carga parcialmente positiva del hidrógeno se va a acercar a la carga parcialmente negativa de un oxígeno. Eso sería ya una interacción dipolo-dipolo. Si además de la interacción dipolo-dipolo hay ciertas condiciones, como tener un par de electrones libre, no compartido, como en el caso del oxígeno, que a falta de uno tiene dos, y contar con un hidrógeno unido a un elemento electronegativo. El hidrógeno está unido al oxígeno como elemento electronegativo para que vayan más o menos con un conocimiento técnico. Oxígeno, nitrógeno, azufre son elementos electronegativos. El carbono ya no es un elemento electronegativo, ¿sí? Porque tiene menos electronegatividad. Entonces, la electronegatividad del oxígeno, nitrógeno, eh, azufre, fósforo, etcétera, esos son sí elementos electronegativos. Entonces, cuando tengo un hidrógeno unido a un elemento electronegativo como el oxígeno, primera condición, y tengo un par de electrones libres, entonces se produce una interacción que se llama puente de hidrógeno. Entonces, si no se cumplen estas dos condiciones, no va a haber puente de hidrógeno. Entonces, el agua, además de tener interacción dipolo-dipolo, va a tener la interacción puente de hidrógeno porque tiene un hidrógeno unido a un elemento electronegativo y otra molécula de agua tendrá un par de electrones libres. La interacción entre el par de electrones libre y el hidrógeno va a formar un puente de hidrógeno, que desde ya es la fuerza intermolecular más grande de todos. Entonces aquí tenemos otro oxígeno con un par de electrones que con un hidrógeno delta más y delta menos se van a atraer, pero como cumplen las condiciones, par de electrones libre, hidrógeno unido a un elemento electronegativo, sí pueden formar puentes de hidrógeno. A partir de aquí ya podemos explicar muchas propiedades, ¿no? Si, por ejemplo, solo para mencionar, el agua es una molécula demasiado pequeña. Un oxígeno y dos hidrógenos, peso molecular 18. La gasolina, por ejemplo, es una molécula que tiene hexano, heptano, octano, nonano. Si ustedes sacan el peso molecular de esos alcanos, es bastante elevado. ¿Qué es lo que pasa si ponen en un recipiente agua y a su lado el mismo volumen de gasolina? Entonces la gasolina se va a evaporar rápidamente, quizás hasta la sequedad, y el agua no. ¿A qué se debe eso? Primero, a que el agua es polar, que tiene fuerza dipolo-dipolo, y aparte de ser polar, el agua tiene puentes de hidrógeno, ¿sí? Puentes de hidrógeno que incluso a nivel del mar hacen que su punto de ebullición de una molécula tan pequeñita como el agua sea de 100 grados centígrados. En cambio, la gasolina, no, que como es una molécula no polar, el hexano, heptano, octano, nonano, estoy hablando de alcanos, solo van a tener enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces, en este caso, tiene solamente fuerzas de London o de Van der Waals. Como no hay interacciones entre las moléculas, fácilmente van a poder pasar al estado gaseoso, evaporarse incluso con cierta mínima temperatura hasta sequedad. Entonces, una de las aplicaciones de las teorías que estamos estudiando es poder explicar ya esos estados físicos.
Bien, no hay preguntas hasta acá. Continuaremos. Precisamente como nos acabamos de mencionar, a mayor fuerza intermolecular, el punto de ebullición es mayor, ¿no? Entonces, si tenemos una molécula muy pequeña como la del agua, pero que tiene las fuerzas intermoleculares más grandes, que son los puentes de hidrógeno, esa le va a costar pasar al estado gaseoso. Si ustedes quieren llegar al punto de ebullición de un hexano, estarán entre 60 y 70 grados a nivel del mar, pero del agua tendrán que calentar hasta 100 grados a nivel del mar. Entonces eso es importante. Mientras más unidas estén las moléculas, es decir, con puentes de hidrógeno, los puntos de ebullición van a ser mayores, porque aunque yo caliente el líquido, pocas moléculas van a pasar al estado gaseoso. O sea, la mayoría están muy unidas, en este caso por sus puentes de hidrógeno, y necesitan mucha más energía para pasar al estado gaseoso. En el caso de moléculas dipolo-dipolo, como el éter etílico, a pesar de ser polares, sus fuerzas dipolo-dipolo no son tan grandes como las puentes de hidrógeno. Entonces, cuando yo calienten una mayor cantidad de moléculas, a pesar de las fuerzas dipolo-dipolo, van a poder pasar al estado gaseoso. Finalmente, como habíamos dicho en el caso de la gasolina, prácticamente las fuerzas de London o las de Van der Waals son inexistentes, casi se podría considerar eso, pero tienen una minúscula fuerza, como hemos explicado, y ellas constantemente estarían pasando al estado gaseoso porque no hay nada que las atraiga entre ellas con una fuerza de una interacción dipolo-dipolo o con un puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué significa esto? Que moléculas que tengan como interacción molecular puente de hidrógeno tendrán mayor punto de ebullición que moléculas que tengan interacciones dipolo-dipolo, y a su vez las dipolo-dipolo tendrán mayores puntos de ebullición respecto a las fuerzas de London o Van der Waals. Este criterio es importante porque en el examen ya se les puede preguntar, se les puede dar 3, 4 moléculas y decir cuál va a tener mayor punto de ebullición, cuál a la mitad y cuál menor. Entonces tendrán que acordarse esto, ¿no? Los mayores puntos de ebullición, aquellas que hagan puentes de hidrógeno. Intermedio, los que tengan interacciones dipolo-dipolo, y las fuerzas de London al final. Es lo que les hemos dicho. Gasolina, aún sin calentar, gasolina aquí y agua. Si ustedes dejan un recipiente con gasolina, eso va a empezar a evaporarse rápidamente porque solo tiene fuerza de London. Y si dejan el recipiente con agua, va a tardar más en evaporar. Si calientan a ebullición, la gasolina rápidamente, a escasos 50, 60 grados, va a empezar a evaporarse y a hacer ebullición. En cambio, el agua va a llegar a nivel del mar hasta 100 grados antes de hacer ebullición. En Cochabamba, aproximadamente unos 92 a 93 grados centígrados. Y vamos a dar unos cuantos ejemplos ya de ejercicios. No hay ninguna consulta hasta ahí. Bien, entonces una probable pregunta de examen, aparte de lo que vamos a preguntar, digamos, dibuja las estructuras tridimensionales. Aquí hay varias que pueden implicar todo lo que estamos hablando. La pregunta podría decir, ordena de mayor a menor punto de ebullición las siguientes moléculas: etano, etanol y etanol. ¿Qué tengo que hacer para responder esta pregunta de ordenar de mayor a menor punto de ebullición? Primero tengo que dibujar en 3 dimensiones. Segundo, debo entender si las moléculas son polares o no polares. De acuerdo a eso, si no son polares, decir qué tipo de fuerza intermolecular tienen. Si son polares, además debo fijarme si pueden hacer puente de hidrógeno.
Y una vez que conozco quién hace Van der Waals o London, quién hace dipolo-dipolo y quién hace puentes de hidrógeno, recién puedo ordenar. Entonces empezaremos con el etano. El etano va a tener enlaces carbono-carbono que no son polares. La diferencia de electronegatividad es cero. Y enlaces carbono-hidrógeno que no son polares. La diferencia de electronegatividad también es cero. Bien, entonces en este caso tengo una molécula no polar. ¿Qué es lo que pasa en una molécula no polar? Que cuando se acerque mucho a otra no polar se van a producir dipolos instantáneos. Un segundo se produce esto y esto se conoce como fuerza de Van der Waals, ¿sí? Las moléculas que no son polares van a tener pequeños momentos dipolares que son llamados fuerzas de London o de Van der Waals. Entonces, en resumen, si quieren, el etano alcano no es polar, μ igual 0, por tanto, tiene solo fuerzas de London o Van der Waals, nada más para la primera molécula. ¿Qué hacen luego? Piensan en el etanol y en el etanol. Entonces, aquí ya sabemos que las fuerzas de London son fuerzas más débiles y principalmente las moléculas van a ir rápidamente al estado gaseoso, por lo tanto el etano va a tener muy bajo punto de ebullición. Entonces, molécula no polar, fuerzas de London o Van der Waals, bajos puntos de ebullición. Conclusión de este primer análisis. Bien, vamos al segundo caso, el etanol, CH2CH3OH. Ustedes ya sabrán escribir esto. Luego, por los vectores, etcétera, se darán cuenta que el oxígeno tiene carga negativa y el hidrógeno tiene carga positiva. El carbono también podría tener una carga positiva, pero la parte más polar está en este lugar del etanol. Y por lo tanto, de inicio van a haber fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Negativo, parcialmente negativo con parcialmente positivo. Negativo con positivo, negativo con positivo. Si ya han visto que la molécula es polar, como en el caso del etanol, estudiaremos si cumple las condiciones para ser puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, de entrada es polar, el etanol, posee dipolos-dipolos, entre los enlaces carbono-oxígeno hay un dipolo y entre los enlaces carbono-hidrógeno hay otro dipolo. Pero, además de las interacciones dipolo-dipolo, en el etanol entendemos que el oxígeno tiene un par de electrones libres y que el hidrógeno está unido a un oxígeno, es decir, a un elemento electronegativo. Entonces, en este caso, par de electrones libres, hidrógeno unido a un oxígeno, se va a poder formar un puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué entiendo de mi análisis? El etanol, en primer lugar, es polar, pero al margen de tener las interacciones dipolo-dipolo, como cumple las dos condiciones, al igual que el agua, ¿no? Par de electrones del oxígeno e hidrógeno unido a un elemento electronegativo. Par de electrones del oxígeno, hidrógeno unido a un elemento electronegativo. Aquí sí se puede formar un puente de hidrógeno. Entonces ya tenemos dos moléculas. La primera, el etano, que solo tenía fuerzas de London o Van der Waals. La segunda, el etanol, al ser una molécula polar y cumplir estas dos condiciones, puede formar puentes de hidrógeno y nos faltaría analizar la última molécula, el etanal. Nos deben dibujar el etanal en 3 dimensiones, conocer que los momentos dipolares generan una carga parcialmente negativa sobre el oxígeno del etanal y una carga positiva sobre el carbono del etanal. Entonces, de hecho, el etanal, un aldehído, sería una molécula polar. Cuando se acerque a la otra molécula polar, ya va a hacer interacciones dipolo-dipolo. Parcialmente negativo con parcialmente positivo me formará una interacción dipolo-dipolo. La pregunta es si además de
hacer interacción dipolo-dipolo, puede esta molécula hacer puente de hidrógeno. ¿Sí? En este caso, el etanal tiene pares de electrones libres, que sería la primera condición. ¿Sí? Sin embargo, si nos fijamos, este hidrógeno está unido a un carbono. Estos hidrógenos están unidos a carbono. Entonces, no hay un hidrógeno que esté unido a un elemento electronegativo. No cumple la condición para formar puentes de hidrógeno. Entonces, el etanal se quedará simplemente en interacción dipolo-dipolo. ¿Sí? Va a atraer sus cargas, pero no va a poder formar puente de hidrógeno. Repito por qué. ¿Tiene puentes de hidrógeno? Sí, pero sus hidrógenos, aquí tengo 4 hidrógenos. Ninguno de los 4 hidrógenos están unidos a un elemento electronegativo. Sus hidrógenos están unidos al carbono. Y el carbono ni siquiera puede hacer un enlace polar, por lo tanto no es considerado un elemento electronegativo. Entonces, este par de electrones no podrá formar enlace con este hidrógeno, ni con este, ni con este, ni con este, porque no hay suficiente diferencia de electronegatividad. Entonces, ¿qué digo? El etanol solo va a tener interacción molecular dipolo-dipolo. Entonces, se dan cuenta, el procedimiento sería dibujar la molécula en 3D, ver si es polar o no polar y a partir de ello deducir si las interacciones son puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo o fuerzas de Van der Waals. Entonces, en este caso, el etanal solo tendrá atracciones dipolo-dipolo como moléculas polares, pero no llegarán a formar los puentes de hidrógeno. Veremos sus preguntas. Bien, una vez que conozco eso, yo solo voy a seguir este criterio. De las 3 fuerzas, ¿cuál es la más grande? Puente de hidrógeno. ¿Cuál está al medio? Dipolo-dipolo. ¿Cuál está al final? Fuerzas de London o Van der Waals. Entonces, si me ha dicho el ejercicio, ordena de mayor a menor punto de ebullición. ¿Cuál de estas 3 hacía puente de hidrógeno? En este caso, el etanol, acabamos de ver, tenía la capacidad de hacer puentes de hidrógeno, por lo tanto será el que tenga mayor punto de ebullición. Solo pueden decir cuál más que el otro, no pueden decirme qué cantidad. No voy a preguntar qué cantidad, sino solamente ordenar como ahorita estamos ordenando. ¿Quién le sigue? El etanal, que tenía fuerzas dipolo-dipolo. ¿Y quién queda al último? El etano, que solo tenía fuerzas de London o Van der Waals. Entonces, para ordenar estas 3 moléculas, les repito, deben dibujar en 3 dimensiones, hacer la polaridad. Si son polares, aparte de dipolo-dipolo, pueden hacer puente de hidrógeno con las 2 condiciones que hemos colocado, lo pondrán de inicio. Si son polares, pero no pueden hacer puente de hidrógeno, solo tendrá fuerzas dipolo-dipolo. ¿Sí? Y finalmente, si no son polares y solo tienen London, fuerzas de London o Van der Waals, pondrán esa molécula al último. Entonces, para ordenar de mayor a menor punto de ebullición, su criterio es, primero, las que tienen como fuerza intermolecular el puente de hidrógeno. Segundo, las que tienen como fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Tercero, las que tienen fuerzas de London o Van der Waals. Bien, entonces eso es muy importante para ir explicando propiedades físicas, como en este caso los puntos de ebullición. Ya vamos viendo las aplicaciones de por qué conocer la estructura tridimensional y por qué conocer la polaridad. Luego también ya vamos a ver en la siguiente clase cómo es que nos ayuda a predecir solubilidad este conocimiento de la polaridad o de la no polaridad. Vamos a hacer un ejemplo más. Y les digo, ordena de mayor a menor punto de ebullición moléculas como la propanamina,
el éter dimetílico y el ciclobutano. Entonces empezamos con la propanamina, metil, etil, propil y un NH2. Entonces, ¿cómo escriben la propanamina? Metil, etil, propil y un NH2. Sí, la parte polar, perdón, esta parte ya entendemos que no es polar por los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. En cambio, la parte polar será esta de acá. Entonces, lo primero que ustedes harán es dibujar en 3 dimensiones, por lo menos la parte polar. Y encontrarán, por ejemplo, que el nitrógeno es delta menos, que el hidrógeno es delta más. Este carbono también podrían ponerle como delta más. Y que hacen dipolos, ¿verdad? Nitrógeno negativo, hidrógeno positivo, si quieren este también positivo. Y de entrada, la propanamina va a ser una molécula polar. ¿Sí? Al margen de ser polar y acercar cargas positivas a negativas con interacciones dipolo-dipolo, ahora veré si cumple las dos condiciones. La primera condición para puente de hidrógeno es que tenga un par de electrones libres. Por supuesto, el nitrógeno tiene un par de electrones libres. Para eso estudiamos su configuración electrónica, para eso sabemos que el nitrógeno en esta hibridación sp3 tiene un par de electrones libres. ¿Sí? La segunda condición, un hidrógeno unido a un elemento electronegativo. El hidrógeno está unido al nitrógeno y el nitrógeno sí es electronegativo. Les repito, ¿quiénes serían electronegativo? Oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, todos ellos. Carbono no, como acabamos de ver, carbono no es electronegativo. Entonces aquí tengo un hidrógeno unido a un elemento electronegativo y un par de electrones. ¿Qué va a pasar en este caso? El par de electrones va a ser un puente de hidrógeno con un hidrógeno unido a un elemento electronegativo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la propanamina es capaz de establecer fuerzas intermoleculares del tipo puente de hidrógeno. Entonces acá este par de electrones hará un puente de hidrógeno con este hidrógeno unido al elemento electronegativo. Lo propio, este par de electrones hará un puente de hidrógeno con este hidrógeno unido a un elemento electronegativo, y esas son las fuerzas intermoleculares entre la propanamina. Entonces, ¿qué digo? De partida es polar la propanamina por estas cargas, pero además de ser polar, puede hacer puentes de hidrógeno. Ya conozco esta molécula. Pasamos al éter dimetílico. Acabamos de ver en este momento esto. En el éter el oxígeno va a tener una carga negativa, más o menos por acá, y los carbonos van a tener cargas positivas. ¿Sí? Entonces la negativa se va a traer con la positiva de los carbonos, y eso me va a producir del carga parcialmente negativa, carga parcialmente positiva, una interacción dipolo-dipolo. Luego, ¿qué digo? Veré si además dipolo-dipolo puede hacer puente hidrógeno. El oxígeno tiene pares de electrones libres. Primera condición, sí hay pares de electrones libres. Estoy cerca. Pero los 3 hidrógenos de acá están unidos al carbono. Y el carbono no es un elemento electronegativo. Lo mismo acá. Los 3 hidrógenos unidos al carbono. Entonces estos hidrógenos no sirven para hacer puente de hidrógeno, porque están unidos al carbono. Entonces en el éter dimetílico solo me voy a quedar en las interacciones dipolo-dipolo. Mi conclusión, el éter dimetílico es una molécula polar con atracciones dipolo-dipolo, pero no le alcanza porque no tiene hidrógenos unido a elemento electronegativo para hacer puentes de hidrógeno. Finalmente, ciclobutano. ¿Qué es esto? Es un ciclo de 4 con enlaces solo carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Es un alcano cíclico. Basta que yo entienda enlace carbono-carbono no polar y enlace carbono-hidrógeno no polar. Digo, la molécula es no polar. Si quieren ya no me dibujan el dipolo inducido, instantáneo. Basta que me digan porque esta molécula solo tiene enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, se trata de una molécula no polar. Y como es una molécula no polar, ¿qué tipo de fuerzas tendrá? De London o de Van der Waals. Entonces ahora ya sé
cada molécula qué tipo de fuerza intermolecular tiene. ¿Cómo las ordeno? Primero las que hacían puente hidrógeno. ¿Se acuerdan cuál? La propanamida. Ella hacía puentes de hidrógeno. Segundo, las dipolo-dipolo. Si nos recuerdan, ese sería el éter dimetílico. Y finalmente, las que tienen solo Londovo-Van der Waals, en este caso un ciclo alcano, con enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, que sería la última. Entonces, esta tendrá mayor punto de ebullición que el éter dimetílico y el éter dimetílico mayor punto de ebullición que el ciclo butano. Entonces, ahí las aplicaciones de poder conocer un poco la característica de las moléculas. Vamos a hacer un último ejercicio donde vamos a ordenar de mayor a menor punto de ebullición etanol, ácido acético y propanol. El etanol, CH3CH2OH, es polar, la carga negativa estaría acá, ponemos negativa ahí, y el hidrógeno con carga positiva. Quieren, también le ponen al carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a atraer en primer lugar los pares de electrones negativos con los hidrógenos positivos. Bien, es dipolo-dipolo. Cuando sea dipolo-dipolo debemos ver si tienen las dos condiciones. En el caso del etanol hay un par de electrones libre, correcto, y hay un hidrógeno unido a un elemento electronegativo. El hidrógeno está unido al oxígeno, que sí es electronegativo. Entonces, en este caso, además de ser dipolo-dipolo, puede hacer un puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el etanol, molécula polar, que además puede hacerme un puente de hidrógeno a la vez. El ácido acético es algo especial que quiero mostrárselos ahora para que no se sorprendan en un examen. De hecho, tengo ácido acético, significa dos átomos de carbono, es como decir etanoico. Entonces tendría CH3COOH. Si hacen la polaridad, aquí va a haber una carga negativa sobre este oxígeno, sobre el carbono positivo, sobre este oxígeno negativo y sobre el hidrógeno positivo. Entonces, es polar de entrada. Las cargas negativas se van a atraer con las positivas con las negativas. Y en este caso sí cumple la condición de que haya un par de electrones libres y un hidrógeno unido a un elemento electronegativo como el oxígeno. Lo mismo acá, par de electrones libres, hidrógeno unido a un elemento electronegativo. Entonces, fíjense que en el caso del ácido acético, al mismo tiempo, es capaz de hacer dos puentes hidrógeno. Entonces, su punto de ebullición va a ser mayor a que el del etanol. O sea, tiene mayor capacidad de formar en un milisegundo, en un momento dado, más puentes de hidrógeno que el propio etanol. ¿Sí? Por esta propiedad. Entonces, aquí tienen un ácido acético y en el círculo tienen otro ácido acético, CH3COOH. Cuando se reúnen estos dos ácidos acéticos son capaces de formar un puente hidrógeno, porque son además polares, y otro puente hidrógeno. Entonces yo digo, acá por teoría ustedes van a entender que el ácido acético forma un dímero con dos puentes hidrógeno a la vez. Entonces esos dos puentes le van a dar una posibilidad de tener mayor punto de ebullición. Conclusión, mi ácido acético es polar y va a hacer fuerzas intermoleculares puentes de hidrógeno, en este caso dos a la vez, con la formación de un dímero, por lo cual es superior al etanol. Finalmente, la propanona, en la que tengo un oxígeno con carga negativa y un carbono con carga positiva, y acá lo mismo, como son moléculas polares, negativo, positivo, va a haber atracción, dipolo, dipolo. ¿Sí? Principalmente por estos enlaces polares. Bien, al margen de ello, veré si hay posibilidad de puente de hidrógeno. Hay pares de electrones libres, correcto, hay pares de electrones libres, pero estos hidrógenos están unidos a carbono.
Estos tres hidrógenos están unidos a carbono. Como carbono no es electronegativo, estos hidrógenos no pueden formar puente de hidrógeno y estos tampoco. Entonces solo hay hidrógenos en la propanona unidos a carbono. Por lo tanto, no tengo posibilidad de formar puentes de hidrógeno y esta molécula polar, de hecho es polar, solo va a tener fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Entonces hemos hecho el análisis para el etanol, el ácido acético y la propanol. ¿Cómo los ordeno? Primero aquel que tenga puentes de hidrógeno. En este caso tengo el ácido acético que podía formar un dímero, es decir, que hacía dos puentes de hidrógeno. En este caso le sigue el etanol que formaba un puente de hidrógeno. Hasta aquí estamos solo con puentes de hidrógeno. Y le sigue la propanona que tendría interacciones dipolo-dipolo. Si aquí le aumentara hexano, digamos, o propano, estaría acá al final. ¿Sí? Si vienen cuatro moléculas y además de estas tres que todas son polares, pero que además de ser polares, esta hace dos puentes de hidrógeno, el etanol un puente de hidrógeno, la propanona dipolo-dipolo, y les pongo propano, digamos, estaría al final. El propano solo con fuerzas de Van der Waals. ¿Alguna duda?